Baisha pa pina kuina na ame kosteria ara yanye piru ye mahaya hare ye maheseña de via po gira vagina atoralo hermano cuera Rudy Emilio Vázquez Penemuangue Koi ame ewo pemeko abrazo rompe espalda ñañe pinuko semana ñanerem viapo peikua pamaoi yekumbuhangwa carta del apóstol Pablo a los Efesios lomita neike kene hatorupe hayero viambarete yawereje peina ñañe pinuko stedia arañanerem viapo que cuera Fran Itapúa Paraguay Yepita Sojina Penendi entero betea pe un jabe Radio WhatsApp viven en programa jabe y Facebook a YouTube en el endua entero betea be ame ema se saludo se maitei hayawe que tapenero basa entero betea be Yashua raite pero que cosa semana vea yamono o amando y yuisa pe bendición lomita pues vengo ya la jana en cuenta ya la me mando yo llamo no hongo llamo y miana esfuerzo. Me le mando lo está mando yo tiempo. Más viejo esa ahí está ahí, Ya voy pajarito y cuida voy a mi cuida oye ellos. Me le mando avio, oye emba, voy, será. Ne y la niña Quara hương say na loi ta sa lori tôi cho cái kem vaya pe có quen cả pe quara hương say bi he loi ta lai tortilla mila he rahati bolson ibe he trapo boyeli amandi ore pe có quen cái mine moi chi no he ba ta ma juana be pe uira uire pe nyana di quare be rosio qua be noi lai por yelo si oye, prepáralo y tiro, pe hace cosechero, pe hace bozana, pe hace bolsona, pe naño se me acuerda que si un neque, o cuima rocío haya jare, más oye, y lo mita, Sabuca, ay para, yo será hoy a una tira plata sea. La pina mi tiempo, ay, pesa, hay neve mono, hoy nave mandi, yo hay gente, la. Ella pide mulano, con la virisa, udalo en tanto, o ella ya pima, mi tiempo, o sea, que vamos, se cae, se ha pisado soco, que cuera, miña de tiempo, vale. Salud, sabio, Paraguay, aunque bella, pues tiene esfuerzo y la plata, y caso vaina, pero ñandere ahí mía ya pues a ti ya cu ahí mía a pesar de coña de ya rembia poder que cuera ya le cola mandamiento cuera ya le cola y voluntad y cuama ya cu ella ya pona a pe la bendición no a pesar de ina más 595985162 ri que ibe yo pues que ven el número cuera peño maca cuyo que ya yo llevo la cocoína ni pe puta se vive vaina alo está allá y mando no el programa yo aquí mando a taña y tiempo 100 kilos a mono donde ahora yo y algunos un día yo todo alguno puede yo mono ya todo alguno de mañana y niño que ve esa villupa la patrón y tal haga opama haga otro ve yo visata hoy ya paite está pasa o salgo para la mando y yo mo timba llego a la niño que ojo puede ser ya Nhane rồi Sergio đi vào nhà tôi mẹ sẽ ăn bánh xịt cho nó ở la madrid mẹ ne máquina eléctrica ya no que no era ahí perilla cuentero carga ¿de dónde? Ay, no es quả nếu vậy nè ngã có số cô quay lại ý nào vậy no có anh em mà la esa yo pues abrir la computadora mía no pillamos ahí mía no pilla paite Así es, pero venimos ahí na ñemon que estaba llegue Rue Sergio ella pujare con envia po a una pesa en área veigo hija tora radio WhatsApp viejo WhatsApp uno y grupo peja pesa ve Facebook a YouTube ya poñan de beta angaresa muy ñande ya compartían a Facebook a YouTube a llegue ya voy que están de seguir dando WhatsApp este por ahí pesa ve entero este ya puse acá vejina ya continúa, güey, son vaya, lunes guapo, mando, ande la mandillo, tiene,
Y lo está puta pase y nada, en la nostalgia y dio la, va, pues está en el recuerdo. Ay, era hace tiempo, será. Así mismo es. Va, digo, ya de preguntas ahí, ¿no? Mm, sí, Leandro. Efesios 4 edición número 144, digo. Qué PH compañero. Edición número 140. ¿Cuánto? 145. Ahí está. Edición número 145, Lomita. A lunes a viernes y qué guri. ¿Qué pasó? Y nos llegó tarde. A ver, hoy no hay guri. Veango, fecha tan de hoy. Y yo la. Y bigote y que a ver. De viernes guareo, va. Sí, pero imagino, llegó tarde, pero llegó. Edición número 100, ¿cuánto era? 144 será. No, que se sin pescar hoy, guri, ni que pende por si se ni. Es lo que se sin pescar, este igual el título, o más, sí, se repartió, pero disculpen, a veces venían de lucha lo mitad. La ego la yagua pende abeja, la tapana, ella ya en demás. Cada audio cuesta una lucha, cada audio, cada estudio. Primero estudiar, entender, interpretar, investigar, es ahí algo, entender Aisha, mi hija, Anila hemos hecho esta y término lo mitad no entender y anga. O bien vas a llegar a Guaraní, me ve otro tema la guapina era más. A veces na y ya iba que de pipo en fábrica, en empresa, en carpintería, o más lo mitad, vamos para la moto y camión, deja, no ahora para alguno a tu copicema, que tu, vamos a arrancar la imagen, ya no a ver la para y te iba y se va a evitar. La anila o en la pana y te de fondo a veces cuando evitar na remedia yo no sé también un va por lo mitad ahí pago ya orar no mitad que toda esa ya me ore ti oga mi a pe ser oga aparte o vego ya y que tú mamo con ave ti especial ti lugar a grabar alquiler veña yo pues esa hoy ya aguanta mimi a veces ya de colucha, a veces opañan de saldo, compañero. A veces opala saldos a gente y a veces no imagina ahí la comprende y mierda, wea. No imagino por algo, una cosa ahí. Mm. Mandé qué pasó por anduva pues allá. O mía, o pamba, mía, pues usted ve, analizamos ya. Pero llegó, ya completamos, a nivel ya oro de Sergio, no es la culpa él recibiendo Moazaina. Bueno, está entonces. Otra pregunta que si muy las pintas sea, lomita. No ya pone a Efesios 4:30 en adelante, lomita, ya por la vende pregunta. Eh, Pauto cuerango no hay nada que ver a Vignación. Pauto de ella poti pauto ja bueno la icatu ella pongo ofrenda ya ofrenda y oración ya ti personales claro se puede hacer eso ¿por qué no? Entonces no es el caso vea sí pues la ofrenda la ofrenda es para se la ofrenda o de Sergio tiene lugar oye predica jabe la Torah la verdad allá entonces de que tú eres ore bueno y que tú ya ora fulano ore allá entonces orero ora y por qué no o sea con ofrenda o sin ofrenda lo hacemos allá no se hagan problemas. ¿Mm? Eh, con respecto a lo que bueno pues hago ya por grupo vecina porque por lo menos algunos entienden por lo menos hay que haber. Sí, nosotros, sé por ejemplo, o sea, Sergio, cualquiera hermano, nosotros no pedimos que usted sí o sí tiene que ofrendar o pactar por la persona que ustedes quieren que se ore, no. Ustedes lo que pueden hacer es perucar la vene ofrenda allá, perecoramos a peñandú, vene corazón, Ana perecoino lo mismo, te ve oración por fulano, ve ahí situación,
Lo mismo de yure sea no coten la ecatuete o que oña catuete ofrenda. No, igual de. Sí, hay aleluya. Ya recibí, ya paga la ñane gatito mi, pero onda y por ahí onda y uparen va orando oramos allá ya. Y ese es muy diferente que oreo pesaron va a ponga, oye. Y le llamamos ofrenda, nomás no le llamamos pacto eso. Bueno, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre no apaguéis el espíritu y no entristecer al Espíritu Santo? Y no apagar, no entristecer y no hagan enojar. Ah, qué chingón. Mm. Y Elohim es espíritu. Ah, que veas, 4. Referente a las preguntas de Efesios 4:30 en adelante. Bueno, esa no, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, no apaguéis el espíritu, no entristezcáis el espíritu, no haga enojar a su espíritu. A 4. Hay un vaina. Elohim es espíritu. A la diferencia y la no aclaráis va lo itanguri la en qué se diferencian los versículos, vio. Nejinara evea. Sí, pues no Elohim es espíritu. Ese que está en ya algo está ya buscarla ya de versículo bíblico la pregunta y apoya a ver. Elohim es espíritu. En la Reina Valera dio espíritu. Ese está en Juan 4, 4, vosotros adoráis por acá, Daina. Ah, vaina. 4:24 de Juan. ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y no apaguéis el espíritu? Elohim es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, acá en Juan 4:24 tenemos dice que Elohim es espíritu. Bebé un de la inesencia, eso pasa, no le coy cuerpo allá. La gente es espíritu. De irin de bebé el Espíritu Santo ha sino un de bebé ya su oñe y tú areja y que la Yahweh peten espíritu de inde bebé onten de cande que Yahweh anda y hañan de sobre cuá forma humana ha endore cuy. Bueno, y por ahí esa solamente Yahshua ando y los esa la Yahweh ve allá. Entonces y Yahshua la Yahweh veina. Elohim es espíritu y lo que lo adoran en espíritu de verdad, claro. Está hablando o pepoñe la ya de puñete ya acostumbrado la ya es hacer la forma. Ya ni imaginamos te informa de allá. Por ejemplo, mina se cuaya curioso en acá hija Torah. Entonces esa ya la hace foto allá. Oye, imagina ya esa pasea allá. Entonces, siempre cuando en el mundo antiguo, la adoradores fuera de imágenes de ídolos allá, fuera oye imaginaba esa ne página la idio fuera ya por la janga. Entonces, Yahshua y bueno, no, ñandego, ñandela ya adorata no le coibete ni animo agna bella poja angamba edinaje. Espíritu no hay por inde igual la guamba esa guapa samba esa guapa y carambuemba esa guapa no le coi cuerpo humano no le coi petit cuerpo como humano. De eso se refiere es de mi querido o querida preguntón o preguntona. Escucha, Pepe, la idea de este capítulo es la adoración a Yahweh, no al Hijo. Y que Yahweh no tiene forma para que nosotros podamos, no tiene forma humana o no, por esa paja
La oye ya pujan malas angas ya espea con Yahweh, pea ya adorar, no pea por ejemplo pecado, idolatría. Sí, idolatría. Obviamente, hago ya ni más güey, ya pongo de ti. No, 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 apenas ese no, no, ahí no está diciendo Yahweh es el Espíritu Santo. Dice que él es espíritu, o sea, ya entendemos, güey, ya. Cuando ya aclara, porque resulta ser que lo mitad ya posee la tangaja o ya puede subirla y festividades o nambrena o ñesú en onerame o monde, homo procesión, todo eso lo hacían los paganos ya antes de Yeshua, eso existía, esa práctica es antiguísima, más guarena, hay cosas nuevas, ¿no? Y ese no está estipulado como mandamiento para nosotros los hijos verdaderos, hijos de Yahweh. Van a ya puña, ya mongorreta anga y cuera mía, no. Más todavía eres pea coñan de yara Yahweh a pea la ñan de creador a ella popetita anga en eso no nera, no. Por igual, solamente Yahshua, Yahshua es imande. Va ella va la Yahweh. Espíritu. Pues a ti misterio, va a nivel por anduce la va ella va la es tremendo, porque yo pensar, yo por haiku, yo por perdonar, yo decidí, yo de poder, pero no le cuesta forma humana. También ahí le creó a su hijo Yeshua. Hebreo 1:5 veces y que él engendró al hijo. Primera de Juan 5:1 y 5:18 veces y Yeshua o fue o forma Yahweh allá, que él es engendrado de Yahweh. Imagínense, hañan de Yapopa y teñan de o Yapopa y te lo existía visible e invisible. Ajá, espíritu. Tremendo es. Entonces, pero ahora, ya sándala ya Efesios 4:30. Ya pongo explicaciones y ya leí. Referente a Efesios 4:30, imagina, pues. Ojo, esa porque Pepe oye, Efesios 4:30, oye, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Hey. No contristéis a ni ella es participa cosas y catuana o vaya Dios o un básica un básica un básica na supe va el año de la va esa vela ñan básica ya hueve la ya de ya pecado claro un vasija entonces no va a la otra y le pregunta no no apaguéis al Espíritu Santo ahí ya no entristezcáis. ¿Cuál es la diferencia? No apaguen el espíritu hoy. Primera Tesalonicense. Ya buscan lo está la. ¿Qué onda? Y siempre se aprendí nada mismo. Hay cuapa de memoria, la. No, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicense. A ver. Ese está. Si va a marcar Curi 5. Era Tesalonicense 5. Voy a marcar ahí. 5:19. No apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Yahshua HaMashiach. No apaguéis, no menosprecéis la verdad, examinaros todo, retener, no apaguéis el espíritu. Bueno, año entendés, amigo querido. Apague un baera. ¿No será que realmente especifica que es una persona? Sí, a ver, baño de pregunta. O sea, una de la tercera persona. ¿No será que especifica con estos versículos que es una de la tercera persona? No.
A ver, mande Juan 4, ¿gusta? Juan no se refería al Espíritu Santo. Ese se refería a Yahweh, en este ya explica en el 4:24. Ese no es el Espíritu Santo. Está hablando de Yahweh, su forma, va, eso va. No apagué al Espíritu, va, esa viola, peapeti persona, no allá. La Espíritu a ti persona. Pero ya especifica para Maguri, nosotros ya hicimos un audio. Ya por Maguri, pea. La Trinidad es igual. Ya en una igual lo mitad. Eh. Sí, es una, no puede ser persona y a la vez es espíritu, ¿sabes? No, negativo, a tercera persona y tres, a los tres, al final los tres, uno y va a venir mandando, vamos ya a explicar ya para el Espíritu Santo, que esta doctrina no aparece, no aparece esta doctrina así en la escritura. Y ella popama la explicación, Guri. Pero bueno, como que estamos acá en Efesios 4:30. Hija, hombre, el lugar, güey, allá la ella pongo la especulación. No entristezca el Espíritu Santo y nada. Entonces, no apaguen al Espíritu. Va, ella vio la Espíritu Santo si es una persona apea tu o al final hoy coyisu y espíritu apea coyisu y Yahweh allá. No. Ni uno de los profetas han enseñado esto. En el Pentateuco no existe esta doctrina. Yahshua nunca vino a decir que Yahweh es tres personas. Es más, que te iñan de espíritu, jaja. Anda por hijado de Sashu. Pero en la primera Timoteo 6, de 15 al 16. Eso 33, 20 a Juan 1:18. A él nadie le vio jamás. Habita en lugar inaccesible, inmortal. O sea, no tiene ni una característica de persona Yahweh. No se puede decir que Yahweh es persona. Ya la de tercera persona ya refutado más. Yahshua sí, fue persona, fue humano. Y sigue siendo en ese estado, según Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. Tenemos un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahshua HaMashiach, hombre. Ahora, y grande es el misterio. No me pregunten cómo sigue permaneciendo con un cuerpo glorificado, pero el apóstol Pablo dice que sigue siendo hombre. O sea que tiene forma. Ahora, cómete y forma, porque cuando él resucitó se le vio y tenía forma humana. Y comió, o caruja malo y tani. O vaya o eira o pira. O caru. Ani que veníamos dije y yo cuando se anda ahí fantasma y yo allá. O sea, tenía forma y está en ese estado transformado, pero en forma humana todavía. Hombre, ya, anda, tú ya borrado, o sea, escapa y cuando si en la BIN te dice que está así, es porque en los escritos originales, más originales que se rescató, está así. Porque la Biblia BIN es decir, recopilación de todos los escritos más originales y más confiables. Es más, ya puede llegar la investigación, porque la traductor fuera y Anila Orero es aguerente, pero vía tipo investiga y no sé, ya pues paso, a topar así. O costaiteín, cuesta mucho había sido. ¿Cuánto le habrá costado a ellos esta traducción no ya porque la PTI, esto pasa, no es conseguir un PTI manuscrito más antiguo y de los más originales, que está más cerca, pero que se copió en griego, en la Septuaginta. Esta estrella, pues, que casi te lleva un día a encontrar uno nomás. Imagínense para traducir toda una Biblia. Trabajo impresionante. Y UPPGI, que Yahshua permanece intercediendo por nosotros en su forma, glorificado, pero como hombre. Ahora, y por eso
Timoteo en una parte dice, y grande es el misterio. 3:16 igual. Que él se hizo carne. Y parece de Yahshua, de Iri Yahweh. Otro texto mal traducido, ahí lo intentamos corregir, o topamos, voy a cubrir. Y algunos me pidieron, inclusive yo le pasé a uno en un grupo ese manuscrito donde está el original, no dice Dios, de Iri Bebe la Zeus o Teos, dice él se manifestó en carne. Hablaba de Yahshua. Y ese, el apóstol Pablo, hey, tiene misterio. O sea, no me pidan a mí que yo le explique cómo es que Yahshua sigue, fue glorificado, resucitado, glorificado, transformado, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros ante el Padre. Anda ahí el Padre allá. Pero en esa forma que Él se presentó a los discípulos en su forma humana. Okaru, Ueira, Upira, y se recuerda de se vio recoger carnes a cuerpos y se andas ahí por ahí yo. Vele yo en muy parte igual. Ah bueno, a nieve pero cuando se la gamba esa va a más en de quai. Sin de quai. Pero pues hoy, la banga uri manteca todo explicando de. Ñañe muarando se va VM ya por macana. Bueno, para ya entender a nada ya. Entonces, Yahweh nunca tuvo forma humana. Nunca. Yahshua sí. De Yahshua habla la escritura que él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hebreo oye oye en el hebreo una parte y que oye me hecho de cuerpo y gatón me hecho más no porque a la pinta ya no tiene sacrificio lo de pecado. Bueno, pero de Yahweh dice que él es inmortal, está en luz inaccesible, que él es espíritu, él es nada. En este hoy Yahshua y Juan 4:24 es a 1 Timoteo 6:15, 16 verio igual. No, pues ves, y mo pa hoy y luz inaccesible, peamos inmortal, nambrena. Bueno, ahora a la Espíritu Santo, va esa la Espíritu hoy cota sui hombre. Oye, mi se es parte para mí la escritura y profecías y a la Espíritu Santo y cota hombre. Al final hoy coyita ha sui el hijo, hoy cota sui el padre, hoy coyita sui uno, no. Temo, a ver, ya por la pregunta. No sé si ha anotado la número que era de teléfono para si se trata de la misma persona o son personas distintas que están haciendo preguntas, porque siempre ya hacen lo mismo. Pero a responder, yo digo, anga, porque ya me o aprovecharlo mi página a ver Efesios 4:30. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ahorita no apaguéis el espíritu. Que ahí se refiere como no a persona, no como a un ser que tiene vida, tipo ángel que se presenta. No, el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo no es vida a Yahweh, a Yahshua, no, en ninguna parte dice la Biblia. O sea, lo que ya me confundía, a veces no entristezca y el Espíritu Santo, pero ya hemos dicho, Espíritu Santo, vete en ser, vete en persona, tercera persona, muy cogido para la Biblia. A esa acepté, güey, será. Como para ir a la tercera persona, ajá. No dice eso son conjeturas, ideologías son. Vamos a hacer razonamiento humano, güey. Ni un profeta no, ni siquiera los patriarcas, ni está entre las revelaciones que Yahweh le dio de sí mismo a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ni pequeño, no ni presentar la bella de Israel. Muy bien, pregunta y acuerda es que hay que tener cuidado porque en la misma Torah se presenta como hombre. Igual, o sea, en la salsa ardiente. Pero se mañana por ley yo le muy Pepe y la oye presenta la Espíritu Santo oye presenta como hombre. Ahí no dice que fue el Espíritu Santo que estaba hablando. ¿De dónde ustedes sacan ese muy bien un jefe un pepe idea? Muy Pepe la oye el Espíritu Santo
Y no digo, había fuego, no había hombre. Vos de hombre sí, oye, ser humano, oye, mandar algo. Pero ni a tu la va a aparecer ni a no eh. Y no porque habló el fuego y ese no dice que el Espíritu Santo. Ahí se apareció un ángel de Elohim. Era emisario de Elohim. Ombo Usho de Yahweh. Hoy Purube, ángel de ángel de Elohim. Malak de Yahweh. Betata apitewi oñe be salsa gente, ha no ñe consumir, ha pepe oñe como si fuera que Yahweh oñe hina, pero Yahweh hoy purupa be ángel be. Ha oñe Juan Mose, pero no dice que ese era el Espíritu Santo. Ese es un tremendo error de aquí a la China. Porque hay que tener cuidado porque se presentan, no. O sea, la tata o sea, güey, usted vende ya haremos para el Espíritu Santo, o porque oye es agüere, pues en ninguna parte dice, y se le apareció el Espíritu Santo a Moisés, y no, ahí no dice eso. Si onda topa y ve el Espíritu Santo es hija. Así que era un ángel de Yahweh que se hizo, Yahweh usó a ese ángel, así como le usó a Yahshua para hablar en su representación, hoy por V ángel. Así. Si vas a revisar y Reina Valera, pero no. 3, eso, 3.14. Ni en la Vinci que es peor. O sea, a mañana va a alguna versión, ya se saque alguno, o sea, no hay cuál versión para los Ipurú ahí. Hay otro problema ahí. En las zarzas India, ya única parte de la zarza pues ya vengo eso 3 capítulo 3 sama que te acande. Ay. Bueno, yo voy a pasar sentamos la bebeina. Hasta ahora, la bebeina, versículo 2 de niña puña le 3 dobe. Y se le apareció el malak de Yahweh a Reina Valera y se le apareció el ángel. No, dice, se le apareció el Espíritu Santo en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Aunque fuego la vende traicionada, por lo menos. Pues habla por lo menos, porque se va a leer todo el contexto ni una parte de el Espíritu Santo. Si hay que. O sea, gracias a la envía, sea ya la añatende vean a la interpretación, pero realmente añatende será. Me fijé y no estoy encontrando ni una parte del Espíritu Santo ahí. O sea, para siempre hay la problema. La de peor problema ya de a veces la interpretación, pero tiene idea. Tal vez porque en Hechos le representó, se apareció el poder de Yahweh, que es el Espíritu Santo, en forma de fuego. Posiblemente sea calcular, apretar, calcular, a pensar allá. Pega tamante hoy la problema, Ina. Entonces ya relacionamos a pesar esa gente, Javes, Ina, Upea, Espíritu Santo, pero ahí claramente dice que Elohim era el ángel y que por medio del ángel Yahweh le habló. No se puede esto sacar del lugar. Entonces, a especificar para que me la pregunta cuera allá. La Espíritu Santo en boposiro o entristecero. De papetir poder de Yahweh es. Nosotros ya habíamos hablado que el Espíritu Santo es poder de Yahweh. Y Yahshua, discípulo, que era Hechos 1.8, recibiréis poder. Entonces, peaco poder o actúa ñande pupe. Ñande capacitado, ñande dones, talentos, frutos. Aupe poder o pica tuñe manifestar y que tuñe es el Padre o el Hijo. Pero ese es un poder, no es una persona. El Espíritu Santo no es una persona. No es un ser vivo, es un poder, es un medio. ¿Ya entenden a lo mitad? Entonces la Yahweh no entristezcáis
Entonces, ñande yimo ama y esa persona, jaja, oye, ekuri en medio de la salsa, pega que amo, no. Ese es Yahweh que se manifiesta por medio de ese poder. Y era, hablando del Espíritu Santo, es un poder. O sea, no hay ninguna parte donde dice que el Espíritu Santo es alguien que tenga vida propia y que a la vez es hombre y que es también espíritu y que también es Yahweh. Ale, más allá, pues más vender la aclaración, la UPB, entendemos, imagina en la pregunta, porque primero pues anduce, Yahweh Elohim es espíritu, o sea que, pues que al final con tres personas uno llega, pero nada que ver. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, ahí está hablando del estado de forma de Yahweh. ¿Entendemos? Imagina la vende. Y ahora a mí me cuenta Betty cosas, la personificación con la Biblia, oye, puro ya de ella topata la Biblia de la personificación, o dice las cosas, me llame forma o actitud de hombre. Hubieran acá, o por ejemplo, petit hubieran acá, o atá, o hubieran acá, oye, popete, o petit, ita, oñe, o mi amigo, eso son formas literarias de expresión. Entonces, a ver la Espíritu Santo al poder, el apóstol Pablo, y no entristezca y allá. A él dice, ahí na, pepe ya por no vete, pe cometer un pecado, una peña arrepentíamos, apenas peña comportáramos como verdadero hijo de Yahweh. Pepe entristece Yahweh, vecina. Porque Pepe recola y poder, jape y poder rupi, Pepe va a ser caso, vecina. Porque me copa poder como sello. Y que a todas maneras es garantía, es salvo, hijo de Yahweh, pero ya por lo contrario. O peante con la, o sea, por ejemplo, en ese caso, o me eveti, para poder, o me eja eveti, que tú ya entendés, pues ahí. O por upeti, peango ya eso es una. Hombre, eso tiene característica humana ya, pero no por eso, entristecerse es de humano, allá. Animal no entristecer de ahí. Y no porque dice no entristezca el Espíritu Santo, tiene que decir que no, esa va el Espíritu Santo petit persona. El animal también se entristece, la persona se entristece, o sea, el apóstol Pablo lo me añade de ti idea. Allá de que o personificar bebé y catamo ya entender que la ñande ya pone cosas indebidas a la ñande ya con el Espíritu Santo según 1 Corintios 3:16 a 6:19 ñande ya con la Espíritu Santo a operar ñande ya pone cosas o agradar al Padre porque ñande la tupa o guaso nosotros somos el templo ahora representamos ese templo. Pero ¿cómo tal si vos tenés el Espíritu Santo y ande y crear problemas y pecar y ya poma caná? Entonces, usted poder de cuál vivía de Yahweh, oye sentita triste a ver. Porque o me la poder. Ya yo intercedente de peti y ta grande peti ya por nación para peti hecoveru. Porque el Espíritu Santo vive la y presencia o me añade ahí. Y tú la presencia por medio del Espíritu Santo, por medio de ese poder. Entonces, de ir y que paz de Isai que ñande la no triste cae el Espíritu Santo, dice que es tercera persona, ninguna parte, por favor. No se entienda esto, pecha. Ejemplo de personificación en la Biblia. Ya entendés por una vez, vea. Los montes y los collados cantan, los árboles del campo darán aplauso, las piedras hablarán, ya topado esa. Por ejemplo, las piedras hablan, Lucas 19:40, va a ser pita oñeta. Oye, pues no puede ver el autor de hombre, eso es personificación, ya entendés jamás, ya que la gravedad o cual la ñande ya aquí, y onda ya la vaina ya adoraño ya huepe allá. Va, es consecuencia power. A comparar y venir y estaba adorada yo en base a la netimo ahí la y está di cosas no ñe ella o adorada de gato
y catueñe, ella pone ella, pues. Eso tiene enseñanza. O sea, ella, entonces, o sea, ya rata, bueno, la itango, la Biblia, y la itaoñe, esa moñe, esta petín itabe. O sea, ni ya literaliza y te imaginan de la cosa. El Espíritu Santo no triste que es, el Espíritu Santo, vete y personaje. No, ese es un poder. Isaías 14:8. Los cedros y los cipreses, ¿qué hacen? Hablan. Isaías 14:9. El Seol se asusta. Con habio persona. Cedros a cipreses, oye, y miran acá. A la Seol vio vaya ti pozo niño tija o manua. Sepultura, hoyo. Vaya oye munduita. Esa. Ya rata ya interpreta para lo literal. Oh, ña problema, tal vez. Los ríos mueven la mano e ir al río Pioipo. Salmo 98:8. Peano también. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Vaya pio tu ñeta. No. Entonces, según Hechos 1:8, poder de Yahweh es el Espíritu Santo. Vea con poder upi. Yahweh me enseñan de capacidad, ya cumplían más fuerza, ya cumplían más los mandamientos. Elena Ezequiel 36:27. Elena Hechos 2:38, donde ella bautizado ve en el nombre de Yahshua HaMashiach, ya por la inmersión ya pues mío ve. En el nombre de Yahshua HaMashiach, y niño perdón, no que tan de pecados, recibir los dones y vea con poder y una de las dones. Vea con poder, oye, me endeca todo ese recibir las dones. A Bella con Galata capítulo 5, vendió ir a ella estudiar y los frutos. Corintios 12, bella estudiar los dones. Y todos hablan de este poder. No hablan como persona. No. Pero habla. Y los que obedecen los mandamientos de Yahweh. Ezequiel 36:27, Shami Hechos 5:32, pero ahí y la obedecieron al Espíritu Santo, la poder, oiga, de cota poder. Y es un poder sobrenatural porque viene de Yahweh, es el poder de Yahweh, es el aliento de Yahweh. Y pues tú, este tema ya explicado, ¿verdad? Efesios 1:19-20, apóstol Pablo y Puruja explican de la Espíritu Santo, el super eminente poder de Elohim para con nosotros, operando por el mismo poder de Elohim, poder. Espíritu Santo y poder de Elohim, de ir y que era una persona, o de ir y que es la Trinidad ni nada. Poder. Es un poder, Samío. ¿Ya entendés? Mira, mi versículo ya dejaron en cuenta. Hechos 19:5-6. Pablo acerca del bautismo en el nombre de Yahoshua, Japei, oye, bautizaría a la gente y en el nombre de Yahoshua o recibí la Espíritu Santo por imposición de mano de Pablo. Claro, es un poder y tiene que ver con Hechos 2:38. El bautismo en el nombre de Yeshua, imposición de mano, recibir poder. Va, él y votar. No dice ahí recibimos las 3 personas. Eso es una doctrina errónea. No tiene fundamento bíblico. O sea, mala interpretación sí. Ahorita sé unos cuantos versículos bíblicos explicación sé que el Espíritu Santo es apetir personas. No es, ya dijimos y ereta ser Espíritu Santo es apetir ser orecoa inteligencia apetir ser ocuea apetir ser doyecuaya Haupeupe ser oikoshui hombre oikoshui porque y tercera persona a la vez es Yahshua y a la vez es Yahweh, o sea, ella popetín. No, es un poder, claro, se manifiesta por medio del Espíritu Santo, puede manifestarse el Padre y puede manifestarse el Hijo y se manifiesta el poder del Padre. Cuando Moita ya no es la sanidad, la poder, ya están las dones, dice, dones del Espíritu Santo, dice, el poder que te otorga ese Espíritu, ese poder, o fluir de ario poder, han de capacitar, o me en de Yahweh, o me en bande, o mien, y que tú han o cuera lo mitad, y que tú han o sea, va a asignar lo mitad, hoy con más milagros, hoy. Y todo es por medio de ese poder, para ti poder, ti capacidad sobrenatural.
Y ese poder viene de Yahweh, o Yahweh, Yahweh la fuente, para el Espíritu Santo. Entonces, pues ya terminada ya de... Espero haber respondido todas las preguntas. Y si tienen más dudas, y claro, japape poder, sin ese poder, y apartata para la redención. El problema, la el Espíritu Santo, ni a tu hay cumplir los mandamientos. No entendemos, hay una cosa de Yahweh. No es como hay una conexión con Yahweh. O sea, y la justamente de eso. El que no tiene el Espíritu Santo no van a entender las cosas celestiales y espirituales. Y para ellos es locura. Sí o sí, necesitamos. Sí, para ti poder de capacitar. Además de Ezequiel 36, 27, y van a capacitar sacando de fuerza de cumplir la mandamiento. De dones, ya me tema con el versículo bíblico mío. Capacidades sobrenaturales, frutos, dones. Y es un poder. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder. Aunque el Espíritu Santo, espíritu de poder. No ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el apóstol Pablo es un picho será. Así es que entenderse mismo, y respondiendo todas estas preguntas, nos está la conclusión, pero nos está la de conclusión, la diferencia, la bella pues. Se aplica más bien. Pero si siguen teniendo dudas, más 595-985-162-975. Ka'al HaTorah. Shalom, hasta mañana.